Listo. ¿A qué sigue? Ok, bueno, en cuestión de la relación de la poliquistosis y la desnutrición, bueno, los pacientes que tienen quistes hepáticos ya de tamaños grandes van a ejercer presión sobre el estómago y van a ejercer el desplazamiento de otros órganos abdominales. Y esto hace que los pacientes corran el riesgo de desnutrición y de padecer deficiencias nutricionales. Dentro de las principales complicaciones está la pérdida de peso, la caquexia y la albúmina sérica baja. Dentro de los síntomas más comunes que se tienen cuando ya los quistes están causando alguna alteración o que pueden causar alguna alteración con el estado nutricional, pues es la disnea, la saciedad temprana, la desnutrición calórico-proteica, el reflujo gastroesofágico, el dolor de espalda, complicaciones de la presión de la hipertensión portal, complicaciones de la compresión del conducto biliar. Y entonces, bueno, aquí nos decía el ejemplo, el esquema, que pues dependiendo eh, el estado en el que estén los quistes, pues es el tipo de tratamiento que deben de recibir, ¿no? En el caso de, por ejemplo, pusimos esta imagen porque en el caso de ella, pues uno de los tratamientos que recibió fue la CEPRE para descomprimir o para liberar el conducto biliar y que pudiera seguir teniendo como una adecuada absorción o digestión de las grasas. Entonces, pues aquí en los tratamientos que encontramos de las guías que hay para el tratamiento de la poliquistosis, pues es que cuando los pacientes tienen falla renal o malnutrición o ascitis, pues se debe de combinar el trasplante hepático y renal. Y cuando tienen una función renal normal o una moderada lesión renal y un adecuado estado de nutrición, pues se puede hacer un tratamiento con trasplante renal o una hepatotectomía parcial. Entonces, pues esto lo pusimos como manera de que pudiéramos, bueno, de que nuestros compañeros pudieran como entender más claro qué era lo que le estaba pasando y por lo cual se relaciona esta enfermedad con que ella ha perdido tanto peso, con que no come y pues con que ha perdido tanta masa muscular. Bueno, con respecto al diagnóstico PES, sugerimos que sea una pérdida de peso involuntaria relacionada a la patología de base y es evidenciado con una disminución del 33.3% de su peso en un año, en un año. Y el segundo PES que vimos importante es la ingestión deficiente de energía y proteína relacionada a hiporexia, evidenciado con un consumo energético del 37% de sus requerimientos. La siguiente, por favor. Bueno, Bueno, con respecto a... ok, no, está bien, Fer. Sí, ok, le sigo. Con respecto al análisis, la paciente tenía hemoglobina baja, trombocitopenia, PCR elevada, los niveles de hemoglobina glicosilada normales, la glucosa en 77 a punto de hipoglucemia, el BUM y la urea elevados. Siguiente, por favor. La creatinina elevada, de acuerdo a su tasa de filtrado glomerular, la estratificamos en un G5, bilirrubina total indirecta e indirecta elevadas, TGO, TGP, fosfatasa alcalina elevados y no están los electrolitos, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, no están los electrolitos, pero eran normales exceptuando calcio y fósforo. Y el tiempo de protrombina era alto. Con respecto a los signos vitales, todos eran normales.
De acuerdo a las mediciones antropométricas, su peso estaba disminuido, así como su IMC, su circunferencia de brazo y pantorrilla eran bajos, así como su circunferencia abdominal y su fuerza de presión manual. De acuerdo a la circunferencia de pantorrilla y la fuerza de presión manual, podríamos suponer que la paciente tiene sarcopenia confirmada y habrá que ver el grado de severidad, pero se tiene que saber la velocidad de la marcha u otro tipo de pruebas de funcionalidad. Siguiente, por favor. De acuerdo al índice de Charlson, esta paciente tenía 0% de supervivencia a 10 años y calculamos el siguiente, por favor. El índice pronóstico paliativo, y por el nivel de actividad y la ingesta, así como el edema, nos dio 6 puntos, lo que significa que la supervivencia en ese momento era menor o igual a 3 semanas. Siguiente, por favor. Katia, ¿nos podrías explicar esto? Sí, bueno, con Gracias. respecto a la ASA24, pues tiene una ingesta en kilocalorías de 669 kilocalorías al día, viendo que su mayor aporte es en el desayuno. Después, perdón, en el almuerzo. Bueno, el almuerzo más bien es la comida, pero aquí lo maneja como almuerzo. Su mayor aporte energético lo hace en la comida, posterior luego en el desayuno y al último es en la cena. Siguiente, por favor. Bueno, aquí están los micronutrientes, donde podemos observar pues que se encuentra realmente por debajo de casi todos, por ejemplo, de calcio, de colesterol, realmente no alcanza a consumir lo necesario y vemos que tiene una ingesta muy deficiente, tanto en macronutrientes como en micronutrientes. La siguiente, por favor. Creo que es la última. Sí. Ah, ok. Ya. Sí, hasta ahí. Muy bien, vamos a comentar sobre el primer equipo, que se me hace muy interesante cómo establecieron sus diagnósticos y cómo lo abordaron. Si quieren doy la palabra, yo tengo algunos comentarios, pero más adelante. ¿Algunos comentarios sobre los diagnósticos del primer equipo? La maestra Sofía, el equipo de SEAM, ¿qué opinan? Sí, voy a compartir bueno, no sé, o quieren, ¿cómo empezamos? No sé si también están ya conectados todos. Sí, ¿verdad? Ya, creo que Del ya equipo del está. SEAM. Ya llegó Vicky Perfecto. también. Sí, no, yo no me he perdido, ¿eh? Yo aquí estoy. Nada más que no Perfecto. puse la cámara. Aquí he estado todo el tiempo. Hola. Pues, pues si quieres empiezo, Vicky, y luego Sí, tú sí. o tú primero. Como quieras, vas. Ok, entonces comparto la pantalla. Creo que, no sé si ya la estoy compartiendo. A ver, un momentitito. Compartir pantalla. Es que nada más quería, bueno, varias cosas. Bueno, antes de compartir, nada más para comentar rápidamente. En cuanto a sus, podemos volver a, no me la compartan. Sus diagnósticos, todos lo tienen a la mano los diagnósticos, es que yo lo estoy viendo en mi computadora, pero si no, ¿Quiere que para los volverlo a ponga? proyectar, mejor, por favor, así todos lo vemos. Ahí están. El pez. Gracias. Perfecto, para verlos otra vez, ¿no? Entonces, ustedes pusieron pérdida de peso involuntaria relacionada a patología de base, ¿no? La enfermedad, enfermedad apoliquística, evidenciada con disminución de 33.3% en un año, ¿no? Y la ingestión deficiente de energía y proteína relacionada a hiporexia, evidenciada con consumo energético de 37% de sus requerimientos. La verdad, sus diagnósticos PES me parecen correctos en cuanto a que efectivamente la pérdida de peso involuntaria y la ingestión deficiente de energía son problemas nutricios importantes en este paciente. Solamente que, bueno, comentaban de la caquexia.
¿ustedes consideran que este paciente tiene caquexia o no? ¿Y por qué? Nosotros creemos que sí tiene caquexia porque tiene una enfermedad crónica que hace que se eleven los factores de inflamación. No es solo desnutrición porque esté restringido de acceso a alimentos o falta de apetito, sino por el proceso inflamatorio que tiene la enfermedad poliquística. Exacto, sí, efectivamente. Entonces, bueno, yo a lo mejor sí consideraría correcto también agregar eso, que bueno, fue lo que platicamos la clase pasada, ¿no? Realmente que a pesar que ahí todavía en todo la parte de diagnósticos nutricionales, pues todavía no entran oficialmente la caquexia en cuanto al documento que nosotros tenemos del Nutrition Care Process, digamos, pero realmente sí hay que mencionarlo, ¿no? Sería bueno. Por ejemplo, podrían poner, ¿no?, que tiene caquexia asociada a enfermedad hepática y enfermedad renal crónica o enfermedad politiquística, ¿no?, evidenciada por pérdida de peso mayor al 5% en 12 meses. Bueno, ella perdió 26 kilos en un año, ¿no? En un año, 6 semanas, algo así. En la presencia de enfermedades subyacentes, en la baja masa muscular, en la baja fuerza muscular, en la fatiga, en la anorexia, en la CPR, anemia, baja albúmina. O sea, prácticamente cumplía con todos los criterios que comentábamos, diagnósticos de caquexia que proponen Evans y Morley la clase pasada. Entonces, y también los de otro autor, Firon, que comentábamos también de la ESPN. Entonces, bueno, sí sería importante para que ustedes ahí mismo ya les va sugiriendo también el monitoreo. Si ustedes ya ponen un diagnóstico así de que digamos que ponen caquexia evidenciada por también les puede ayudar a dar pistas de cómo van a monitorear, ¿no? Ya por ejemplo, podría ser como incremento de las necesidades energéticas relacionado a la caquexia, porque como tal, caquexia, como dice, no está en el NSP. Entonces podría ser como el incremento de las necesidades energéticas y relacionamos a lo que es la caquexia o... Sí, podrían poner aumento de las necesidades energéticas, porque sí, la caquexia definitivamente aumenta las necesidades energéticas y además la enfermedad, bueno, hepática crónica puede ir asociada a una disminución del coeficiente respiratorio. Entonces, ¿qué nos dice la disminución del coeficiente respiratorio? ¿Se acuerdan? Pues disminuir los hidratos de carbono. O sea, ahí decimos que realmente vemos que se puede medir el coeficiente respiratorio de los pacientes. Entonces, si vemos que está bajo, cerca de 0.7, es que está obteniendo su energía de su reserva de grasa, más que de glucosa, como debería de ser. Entonces, se está chupando la masa grasa. Además de que en la enfermedad hepática crónica hay un catabolismo proteico importante. Entonces, realmente en esta enfermedad hay una falla severa metabólica de hidratos de carbono, proteínas, lípidos. Entonces, también, pero bueno, respondiendo, sí podrían ponerlo del gasto energético. E incluso podrían mencionar, salirnos un poquito de que, aunque no esté en el Nutrition Care Process, poner, de acuerdo al autor tal y tal, cumple con los criterios de caquexia, aunque lo formulen en PES. Problema asociado a, evidenciado por. Y bueno, no sé si leyeron algo, es que se me hace importante. ¿Vieron algo de evaluación del estado de nutrición específicamente en enfermedad hepática? No. Pues no sé si el otro equipo... leyendo acerca de, o sea, ¿se refiere como cuánto debemos de aportar o qué? La evaluación ¿Cómo hacer una evaluación? ¿Cómo va a ser una evaluación del estado de nutrición en enfermedad hepática? Por decir que si hay alguna herramienta o algo así. Encontramos la ESPN, donde viene, pero vienen más recomendaciones de cómo prestar atención a encefalopatía y algunas como recomendaciones nutricionales específicas. Okay. Pero no sé si hay un algoritmo. Sí, les voy a compartir ahora cientos la pantalla para enseñárselos. Son documentos que ya tienen igual en sus, que ahorita se los mandé, pero bueno, para repasarlos juntos, porque además hay una imagen que no lo encontré, nada más hay que sacarla de internet. Ahí va. ¿La ven? Todavía no, ¿o sí? No. Ah, es que me dice, usted está viendo la pantalla de Alan, pero ya no estás compartiendo, ¿verdad, Alan? No, ya no. A ver.
Sí, porque ahí mencionaron una cosa que habría que ver por ahí del perímetro de pantorrilla en lo que abre la pantalla de la maestra Sofi. En un paciente con problema hepático y que te están hablando que tiene edema, pues no utilizas miembros inferiores, aunque sí ya de por sí si tiene edema y tiene 21 de pantorrilla, te imaginas que ahí tiene un problema de sarcopenia, pero más idealmente utilizas la braquial. Yo lo único que leí en uno de los que está, porque bueno, nosotros quisimos igual como más enfocarnos a cuál era la relación por la cual podía estarse desnutriendo, pero sí, bueno, yo vi en una parte que había que considerar mucho la parte de la cantidad de edema, porque si era anasarca, también había que considerar cuánto variaba su peso de acuerdo a la retención hídrica, dependiendo del número de cruces que se encontraran bueno, que establecieran de acuerdo al médico y cuánto equivalía más o menos cada cruz. En el caso de la paciente, así como nos comentaba el doctor Oscar, no presentaba anasarca No, y para nada. lo único que estaba teniendo era ascitis. Entonces, Y leve. exacto, y ascitis leve, entonces no sería correspondiente a lo que tú estás comentando ahorita. Y también, bueno, dejo que continúe la maestra Vicky y después yo les hago algunos comentarios. Bueno, nada más brevemente, entre los factores pronósticos no mencionaron el MELS. ¿Por qué lo utilizarían o por qué no en una paciente como esta? ¿El qué, Vicky, perdón? El Model of End-Stage Liver Disease, o sea que es de esos que aparte del Child-Pugh, también se utiliza para estratificar. O sea, esta paciente, yo creo que mi teoría es que le fue muy bien con la CEPRE, bueno, más o menos nos lo dijiste, y tenía unas bilirrubinas súper altas y después seguramente bajaron, pero puede ser que tenga un buen pronóstico si la llevas a un trasplante, pero para eso tienes que ver escalas predictivas de buen desenlace, entre las que está el MELT, y yo lo calculé para ella, y en ese momento con esa bilirrubina me salió con una mortalidad altísima, de 71%, pero casi estoy segura que después de que le hacen la CEPRE y bajan las bilirrubinas y se corrigen los parámetros bioquímicos, seguramente tenía un mejor pronóstico como para mandarla por ese lado. Sí, bajó de Child-Pugh C a Child-Pugh B. B, ajá. Ajá, lo que yo creo que hay que abordarlo así, de esta forma, que regresó a su estado previo que tenía de un año crónico, digamos de un año de sintomatología, porque en las últimas semanas se agudizó por la obstrucción del colédoco por el gran quiste hepático. Entonces logró regresar al estado previo, pero aunque regresemos al estado previo, no perder de vista que había perdido 20 kilos en un año. Entonces, la paciente está teniendo, además de sus insuficiencias hepáticas, orgánicas, que es hepática y renal, mejoró a grado 3B y mejoró a Child-Pugh B, pero además de las insuficiencias moderadas, digamos, que pues eso ya es irreversible, estaba teniendo un catabolismo importante, ¿no? Que eso es algo que estamos discutiendo de forma importante. Sí, no quiero comentar la dieta porque me imagino que el siguiente equipo lo dice, pero seguramente su ángulo de fase también era muy bajo, ¿no? Seguro que sí, muy bajito, menos de 4.9 seguro, menos de 5 seguro. No, mucho más, porque para el adulto mayor es que en población mexicana dijimos que era 4.1 para asociarse a sarcopenia y fragilidad. Ah, y ella tenía 67 años, sí. Sí. No, entonces seguro igual hasta yo te iba a decir 3 y cacho. 3. Sí, como 3 a lo mejor haber tenido. Que también le da pues, mal pronóstico, hasta mucho riesgo de encefalopatía si no mejoraba en corto plazo. Que aunque el ángulo de fase aquí con edema se te podría modificar.
Pues sí, porque vas a tener cambios en la distribución de líquidos y para medir la masa celular, pero pues de todas maneras sigue siendo bueno, lo que hacen es análisis de vectores, los que trabajan con renales y hepatópatas. Es cierto. Y utilizan como punto corte en personas más jóvenes, 4.9, y lo asocian con mayor riesgo de encefalopatía, que aunque ella creo que no la tenía aquí, pero la verdad yo no veo trasplantes ni eso, ni tengo mucha experiencia, pero sí he visto que luego les hacen pruebas para identificar encefalopatía hepática mínima, que pudiera, aunque aunque no cumplan los criterios así muy a simple vista, exploras más y ya por toda sobre todo alguien que tiene el músculo mal, que es el punto alterno para detoxificación de amonio, pues entonces es probable que empiece a tener ya alteraciones a nivel cerebral, aunque sean pequeñitas. Yo sabía que el análisis de vectores para el cálculo de ángulo de fase se utilizaba poco en realidad porque es complejo y solo en algunas situaciones. ¿Será el caso que mencionas, Vicky? ¿Qué piensan de esto? Pues a ver qué nos dice ahora que va. Está en investigación, ¿no? Yo recuerdo. Sí. Pero sí, el está análisis... en investigación de Ruiz Margain y de Ángeles Espinosa. Y porque pues sí, la bioimpedancia, nada más por el contenido hídrico, pues te cambia, o sea, no puedes interpretarla igual que cualquier otro paciente. Entonces los separan. Y también les hacen estudios para se cortó. América y otros, creo que nosotros lo mencionamos. No alcancé a escuchar el comentario porque se cortó mucho. Sí, no se escuchó muy bien. Profesor Oscar, ¿usted tendrá como artículos con respecto al ángulo de fase? Es que se me hace como un poco complejo y quería ver si usted nos pudiera proporcionar algo para poder estudiarlo. Sí, les voy a mandar el manuscrito que enviamos ya a una revista para publicación con mucha confidencialidad. Se las mando ahorita para que lo tengan y vean cómo salió el punto de corte y tengan por lo menos una referencia. Espero que pronto logremos publicarlo. Sí, muchas gracias. En población mexicana es con 50 Hz, con seca, pero estábamos hablando del análisis de vectores para sacar el ángulo de fase, en algunos casos como trasplantados, como insuficiencias que involucran edema, etcétera. Sí, sobre todo en pacientes con edema. Exactamente, pacientes que tienen alteraciones en su distribución, la forma clásica de sacar el ángulo de fase se distorsiona, se sesga, y por vectores podría ser una forma, nada más que lo que yo tenía entendido, porque ya en el instituto, una investigadora cuando trabajaba allá en el INGER se encargaba de análisis de vectores, era que pues es muy complejo la interpretación, no hay parámetros, no hay como tal, como referencias, patrones como tal, y por lo tanto se volvía muy complejo en estos pacientes evaluar ángulo de fase por vía en estas condiciones, y la única forma era por vectores, pero también era muy complejo. Entonces yo le veía poca utilidad desde mi punto de vista, ¿no? ¿Por qué no mejor utilizar otras medidas y saltarse el vía? Pero entiendo que de repente puede ser útil el vía y por eso se hace el esfuerzo de encontrar de utilizar el mejor método posible para tener el ángulo de fase, pero no sé, tengo solamente ese conocimiento que compartirles. Por eso le dejé la pregunta abierta. Sí, muchas gracias. A ver si se conecta la maestra Miriam, que ella sabía de ángulo de fase y vectores. Ahorita le mando un mensajito a ver cómo va. Ya. Bueno, ya me dejo para que hable la maestra Sofi. Muy bien, gracias por la explicación del primer equipo, muy bonito. Perfecto. Y ya me callo. Bien, entonces, bueno, nada más este documento, ¿no? Las guías de práctica clínica de nutrición en enfermedad hepática crónica,
Entonces nada más hay aquí comentan, bueno, ¿no? De las herramientas de evaluación del estado de nutrición. Y bueno, comentan que como muchas veces las otras formas de evaluar el estado de nutrición normalmente no consideran el riesgo de ascitis característico en este tipo de pacientes o de edemas. Entonces se desarrolló una herramienta que está aquí escrita, ¿no? The Royal Free Hospital Nutrition Prioritizing Tool, SCORE, que, bueno, esta sí realmente ha sido como utilizada y desarrollada pensando en enfermedad hepática, aunque dicen que todavía hace falta más validación. Pero bueno, lo positivo de esta herramienta, que ahorita les enseño una foto porque en esta ya no viene, pero en internet la pueden encontrar fácilmente, es que, bueno, su tiempo de aplicación estimado es 3 minutos y no tiene que ser necesariamente por un experto en nutrición. Es una herramienta de fácil aplicación y bueno, sí, les voy a enseñar nada más para que la visualicen rápidamente. Así se ve. ¿El algoritmo? Exacto. Es así. Bueno, esta es la abreviación del nombre de la herramienta, ¿no? Entonces, ves, ¿no? El paciente tiene hepatitis aguda o está siendo alimentado por algunas ondas, si no, tiene ascitis, si no, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, vas llenando IMC o edema, ¿no? Entonces pero si lo aplicamos, maestra Sofía. Tiene alto riesgo. Porque mira, si lo aplicamos cuando llegó, en realidad estaba haciendo toda una insuficiencia hepática como subaguda de unas semanas a la fecha. Es decir, la insuficiencia hepática es el término que se le conoce como cirrosis coloquialmente, pero en realidad el término cirrosis es un término histopatológico que solo se comprueba con biopsia, ¿no? Cuando ya hay datos de fibrosis y de cambios en la celularidad por colágena y demás, y sustitución de los hepatocitos y otras células por la colágena. Entonces el término cirrosis hepática no se utiliza en la clínica, a menos de que se tenga el diagnóstico histopatológico. Entonces se prefiere, aunque muchos lo utilizan, lo correcto es que se prefiere utilizar insuficiencia hepática en diferente grado, como decía Vicky, MELS o por ejemplo, Child-Pugh, etc. Entonces, por eso la insuficiencia hepática se puede dividir en insuficiencia hepatocanalicular, hepatocelular y hepatocelular, hepatocanalicular y hepatobiliar. Entonces, las insuficiencias hepáticas, mediante la clínica y los bioquímicos, este paciente tenía una hepatitis, si le queremos llamar así, que es la inflamación del hígado de forma aguda o subaguda, porque las transaminasas estaban pues como 3-4 veces a su valor normal de unas semanas a la fecha por la obstrucción. Se congestionó tanto la bilis, que el hígado se congestionó y por lo tanto los hepatocitos empezaron a inflamarse y a morir, que secretaron TGO, TGP y GGT, que eso da la insuficiencia hepatocelular. Son marcadores de liberación celular como tal hepáticos del tejido de los hepatocitos. La bilirrubina habla de la obstrucción biliar como tal o hepatocanalicular como tal. Entonces tenía una insuficiencia hepatocanalicular y hepatocelular de forma muy importante esta paciente. Si lo consideramos con tu algoritmo, entonces nos pasaríamos a la flecha del lado derecho, ¿verdad? De la pantalla, como hepatitis. Exacto. Ya es que ya de entrada es de alto riesgo. Lo que está bien de es que digamos que, bueno, en nuestro caso, de hecho, de entrada, un paciente que por el Child-Pugh tiene grado C, como era el caso del paciente, y un IMC bajo, ya de entrada es de alto riesgo, ¿no? Entonces, en nuestro caso es muy fácil realmente, pero sí se recomienda que cualquier paciente con enfermedad hepática se le haga alguna herramienta de tamizaje de riesgo nutricional.
y ya si sale en riesgo, pues hacerle más evaluación. Entonces, nada más para conocer esta herramienta que para otros tipos de pacientes les puede servir. Aunque efectivamente ahorita de entrada sería de alto riesgo. También hay aquí en este mismo artículo también como una como árbol de decisión, un algoritmo. Es que a mí me sale una barra aquí que me tapa, que ustedes no la ven. Ya. Aquí vemos lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, cirrosis o enfermedad hepática avanzada crónica, entonces si tiene el Child-Pugh de grado C, en automático tiene alto riesgo. O sea, está en alto riesgo de desnutrición, como comentábamos. Y bueno, pero vale la pena estarlo monitoreando, cómo va evolucionando, etcétera, para ver realmente cómo hacer el seguimiento nutricional basado en las guías, ¿no? Entonces también se lo recomiendo leer. Y bueno, eso era lo que les quería enseñar en cuanto a las herramientas. Si quieren pasamos dejo de compartir para que pasemos a la parte de intervención. Y nada más quería hacer un pequeño comentario. En este paciente creo que otro de los diagnósticos que deberían de haber también incluido es el de sarcopenia. Tienen la medición de la pantorrilla del paciente, tienen también la fuerza de presión manual y nos estaban dando datos acerca del desempeño físico, que es muy bajo porque prácticamente estaba ya en una paciente en silla de ruedas, entonces que también es algo muy importante para la prescripción de la actividad física para este paciente. Sí, Anita. ¿Qué tanto es lo interesante del caso? Porque ¿qué tanto podría corresponder a sarcopenia, que es una como disminución progresiva, ¿verdad? De la calidad, cantidad, ¿verdad? Del tejido muscular. Y se define como asociada a envejecimiento, es decir, por puntos de corte, ¿cómo explicar? Por puntos de corte, sea europeo, asiático, internacional y locales, digamos, sí coincide con el diagnóstico de sarcopenia. Pero en realidad, esta paciente de 67 años, ¿realmente tendrá sarcopenia o realmente la parte inflamatoria y de aumento de los requerimientos nutricios por un catabolismo y aumento de la demanda o pérdida excesiva de consumo de nutrientes es mayor que solamente la pérdida por envejecimiento, etcétera? Y entonces clasificarla más bien como desnutrición o clasificarla como caquexia, porque los pacientes con caquexia y desnutrición también pueden encontrarse dentro de los puntos de corte de baja fuerza, ¿no? Muscular y baja masa muscular como tal. Entonces, creo que sí. Sí, es buen punto de discusión. ¿Qué opinas? A ver, vamos a agarrarnos entre todos. Creo que no. Creo que no tendría que estar tan peleado porque también dentro de las nuevas definiciones de sarcopenia nos está hablando de que hay una sarcopenia crónica y una sarcopenia aguda. Una sarcopenia primaria, que es la que tú comentas, que es la que está asociada directamente al envejecimiento, y una sarcopenia secundaria, que es la que puede estar, como el caso de esta paciente, que tiene otras causas secundarias, no solo al proceso de envejecimiento, y creo que es el caso que estamos, del caso que estamos platicando. Entonces estaríamos hablando de una sarcopenia secundaria y que se puede, y que también la parte de la malnutrición y que ha provocado caquexia en la paciente tiene como consecuencia una sarcopenia, y que hay varios estudios reportados en pacientes con insuficiencia hepática crónica, que es parte del proceso natural de la enfermedad, que se va a desarrollar la malnutrición, que pueden llegar a caquexia y que además